Buenas noches, mi nombre es Yuleidi Macías Quiñones. Estoy en el grupo 5 en el proyecto de segundo parcial para la materia de sistemas operativos. Voy a proceder a compartirles pantalla. Ok. Listo. Grupo 5, mi tema es el número 7. Bueno, el tema del tema 7 es zonas DNS y cuáles son los tipos de resource records más habituales. Para empezar, decimos que es una zona DNS. Una zona DNS no es nada más que aquello que se usa para hospedar los registros DNS de dominio concreto. Para iniciar el hospedaje en su dominio en DNS en Azure, debe primero crear una zona DNS para ese nombre de dominio. Cada registro DNS del dominio se crea luego de la zona DNS. ¿Y cómo crear una zona DNS? Pues lo vamos a ver acá. Primero, el nombre de la zona de DNS debe ser el único en que el grupo de recursos y de la zona no debe existir aún. De lo contrario, la operación presentaría un error. Segundo, el mismo nombre de la zona podría reutilizarse en otro grupo de recursos o en otra suscripción Azure. Y por tercero y último, cuando varias zonas de DNS comparten el mismo nombre, se asigna a cada instancia diferentes direcciones de servidor. Es decir, estas no pueden ser repetidas. Solo se pueden configurar un único conjunto de direcciones con el registrador de nombres de dominio. ¿Ok? Como ya lo hayan visto en otros temas con los compañeros inicialmente. Segundo, ¿qué son los registros DNS? O bueno, ¿cuántos registros existen? Primero, para hacer un registro DNS tenemos que tener nombre del registro, tipo del registro, conjunto de registro y periodo de vida del registro. Para nuestro conjunto de nombre de registro, el DNS de Azure indica que los registros se especifican mediante el uso de nombres relativos. Es decir, es un nombre de dominio completo que también por sus siglas son llamadas FQDN, se incluye en el nombre de zona, mientras que O1 relativo no. Por ejemplo, el nombre de registro relativo www o www es la zona contoso.com. Proporciona el nombre del registro completo, es decir, www.contoso.com. Un registro de vértice es un registro DNS en la raíz o vértice de una zona DNS. Por ejemplo, en la zona DNS contoso.com, un registro vértice también tiene el nombre completo contoso.com, que a veces se denomina dominio simple. Por conversión, el nombre relativo arroba se utiliza para representar el registro de vértice, es decir, que sería @contoso.com. Ok. En los tipos de registro, cada registro DNS tiene un nombre y un tipo. Los registros se organizan en distintos tipos según los datos que contengan. El tipo más común es un registro A, que más adelante vamos a ver qué significa, que asigna un nombre a una dirección IPv4 de tipo 4. Otro tipo común es un registro MX que asigna un nombre a un servidor de correo. Esto también lo veremos más adelante. Azure DNS es compatible con todos los tipos de registros DNS comunes, como ya conocemos, el A-Simple, el 4A, el CAA, SameName, MX, NS, PTR, SOA, SRB y TXT. Tenga en cuenta que los registros de FPF se representan mediante registros TXT. Asimismo, los conjuntos registros en ocasiones tendrán que crear más de un registro DNS con un nombre y un tipo concreto. Por ejemplo, supongamos que en el sitio web www.contoso.com se hospeda en dos direcciones IP diferentes. En este caso, se quiere dar registros a distintos, uno para cada dirección IP. Este es el ejemplo de un conjunto de registros. Por ejemplo, en www.contoso.com 3600 en la IP que termina en 185.46. El mismo registro con un registro www.contoso.com en el mismo 3600 en la IP A que termina en 188.221. Y por último, el periodo de vida. El periodo de vida o TTL
Especifica durante cuánto tiempo los clientes almacenan cada registro en caché antes de volver a consultarlo. En ejemplo anterior, el TTL era 3600 segundos o también una hora. En DNS Azure, el TTL se especifica para un conjunto de registros, no para cada registro, por lo que se usa el mismo valor para todos los registros del conjunto de registros. Se puede también especificar cualquier valor de TTL entre el 1 y el 2147 o también más de 3 millones de segundos, ¿no? Dependiendo de lo que se le vaya a necesitar. Ok, ¿cuáles son los tipos de DNS? Puesto que existen 8 tipos de DNS comunes. Esto vamos a citar. El SOA, también llamado Start Office Authenticity, el address, que es también llamado A, el 4A, que es la IP6, el TXT, que es lo que comenzábamos a hablar en antes, el same name, o también canonical name, el NS, name servers, el MX, mail exchanger, y SRB, también servidor records. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el SOA? El SOA es el primer registro en un archivo de zona DNS. Es el registro de recursos SOA, es decir, el inicio de la autorización. Solo se permite un registro de recursos SOA en un archivo de zona de DNS. En resumen, el registro de recursos SOA indica que el inicio del archivo zona DNS es la información principal del archivo o del registro de recursos SOA. La información principal del SOA record suele ser tanto el nombre del servidor, como lo podemos ver aquí, el nombre del servidor, de nombres del dominio y la dirección del correo electrónico de la persona responsable del servidor de los nombres. Acá, además de la información principal anterior, es decir, el nombre del servidor del dominio, la dirección del correo de la persona, también se puede incluir alguna configuración general del servidor del nombre del dominio en el registro de recursos SOA. Hay muchas configuraciones del servidor del nombre de dominio. Sin embargo, solo se incluirá algunos ajustes importantes del registro SOA. En este tutorial vamos a realizar lo que es analizando 4 configuraciones importantes del registro de nombre de dominio, que son de serie, actualizar, reverse y TTL de tiempo vida. Para ampliar un poco más cuál es el archivo SOA, tenemos un cuadro donde dice que primero va a llevar un nombre del dominio, como lo podemos ver aquí, yourdomain.com. Luego en SOA, o sea, este es un ejemplo de cómo se debe escribir, el indicador de internet. Luego está SOAT mismo, que es el record. Y luego el nombre del dominio del servidor. Aquí está, name server. Y por último, el correo electrónico que es responsable de la persona. Pues, ¿no? Ahora, habíamos tratado que vamos a hacer de cuatro registros importantes en el SOAT, como podemos verlo acá. En este ejemplo, es un ejemplo de un registro de recursos SOA bastante completo. Tenemos SOA Records, el nombre del dominio, en donde va a ser ubicado, que es SOAT, el nombre del servidor y por último, el correo electrónico. Entre paréntesis tenemos el serial, que es esta cantidad, el refresh, retrieve y el TTL. Ya dijimos que el TTL son los segundos o horas que se va a dar el DNS. Pues, ¿no? El tipo DNS-A, o también llamado address, indica la mayor parte de resoluciones de nombres de dominio en Internet, que se produce mediante el registro de tipo A, que contiene una dirección IP4. Es su campo de datos. Gracias a ello, los usuarios de Internet pueden introducir un nombre de dominio en un navegador y hacer que el cliente envíe automáticamente una solicitud HTTP a la dirección IP correspondiente. Puesto que el tamaño de direcciones IP siempre es de 4 bytes, el valor de RLAC también es de 4. Continuamos. El 4A, o también llamado IP6, o también llamado Quad-A, funciona igual a que los registros A, salvo que en lugar de usar una dirección IP4, usa una dirección IP6, puesto que la IP6 necesita 128 bits, también 16 bytes. En este caso, el valor de RLAC también es fijo. La denominación 4A surge de la longitud del campo de datos, que es 4 veces más larga que el registro A común. ¿Ok? El DNS TXT
Se usan para asignar nombres de dominio a cadenas de texto arbitrarias. Se utilizan en varias aplicaciones, especialmente en lo referente a la configuración de correo electrónico, como en el marco de directiva remitente SPF y el correo identificador por la clave del dominio, es decir, la DKIM. Los estándares DNS permiten que el único registro TXT contenga varias cadenas y cada una de ellas puede tener una longitud máxima de 254 caracteres. Cuando se utilizan varias cadenas, se concatenan según los clientes y se trata como una sola cadena. Un ejemplo de la administración DNS de tipos TXT es este, ¿no? Este es una aplicación gratuita, verificamos aquí, dice tipo TXT, el nombre es el arroba y el valor de la página donde vamos a utilizar. Y la TTL indica una hora. En esta página solamente le agregué y ya quedaría el tipo DNS TXT. Ahora, continuamos. El SameName, o también llamado name canónica, son los conjuntos de registros que no pueden coexistir con otros conjuntos de registros que tienen el mismo nombre, es decir, solo un nombre en común. Por ejemplo, no se puede crear un conjunto de registros SameName con el nombre relativo www y un registro A con el nombre relativo www al mismo tiempo, dado que el vértice de la zona y un nombre igual a arroba siempre contienen los conjuntos de registros NS y SOA creados que genera la zona, que puede crear un conjunto de registros SameName y el vértice de la zona. Como ya dijimos, el SOA es un registro inicial. Entonces, al tener el mismo nombre, es imposible que SameName también lo tenga, ya que está incluido en el SOA. Estas restricciones surgen de los estándares DNS, no son limitaciones del DNS Short. Un ejemplo es una página que se llama ipconfig, donde hacemos el registro de DNS SameName. Tenemos el hostname, que es manual, el target, que es la IP en este caso. Tenemos el TTL, le da 86.400 y se activa, y por ende se lo guarda, pues, ¿no? Nos vamos al NS o Name Server. El registro NS establecido en el vértice de la zona, nombre arroba, se crea automáticamente en cada zona DNS y se elimina de forma automática cuando se elimina la zona. No se puede eliminar por separado, o sea, esto es en conjunto. Al crearse se crea automático y al eliminar así mismo se elimina. Y este conjunto registro contiene los nombres de los servidores del nombre Azure DNS asignados a la zona. Puede agregar más servidores de nombre a este conjunto registro NS para emitir dominios de hospedaje conjunto o con más proveedores DNS. También puede modificar el TTL y los metadatos de un conjunto registro. Sin embargo, no puede quitar ni modificar los servidores de nombres Azure DNS rellenados previamente, pues, ¿no? Esto solo se aplica a un conjunto de registro NS en el vértice de zona. Otros conjuntos de registro NS de su zona, como los que usan para delegar zonas secundarias, pueden crear, modificar y eliminar las restricciones. ¿Ok? Continuamos. MX o Mail Chain. El nombre del registro MX es una abreviación del Mail Chain, intercambio que produce mediante el servidor SMTP de correo electrónico. Aquí se definen uno o varios servidores de correo electrónico que pertenecen al dominio en cuestión. Si se usan varios servidores de correo, por ejemplo, para compensar fallos, se establecen niveles de prioridad, pues, ¿no? Por ejemplo, correo 1, correo 2, correo 3. Si falla uno, funciona el siguiente. De esta manera, el DNS reconoce en qué orden debe utilizar la solicitud de correo. Y por último, el DNS SRB o Service Record. Los registros SRB se utilizan en diversos servicios para especificar ubicaciones de servidores específicas. Un registro SRB en DNS Azure. Para esto se debe especificar el servicio y el protocolo como parte del nombre del conjunto registro, precedidos por caracteres subrayados. Por ejemplo, su-sig.tcp
punto nombre. En un registro en el vértice de la zona no es necesario especificar el arroba. En el nombre del registro simplemente utiliza el servicio y el protocolo, por ejemplo, sig.tcp. La prioridad, el peso, el puerto y el destino se especifican como parámetros de cada registro de conjunto. Por ejemplo, en esta parte, en unas configuraciones, tenemos el dominio, el servidor, el protocolo, la prioridad, tamaño y el número del puerto. Y su host, que va a ser el servicio, ¿no? Así se lo estaría declarando. Entonces, esos serían los 8 tipos de DNS y lo que representa una zona DNS. Eso ha sido a disposición el día de hoy. Espero que les haya agradado y muchas gracias.